Mis padres siempre tuvieron favoritos y, desafortunadamente para mí, yo no fui el elegido. Intentaron entregar todo lo que debería haber sido mío, mi herencia, mi reconocimiento, incluso su amor, a mi hermana menor, Amy. Pero lo que no vieron venir fue el giro sorprendente que mis abuelos les tenían reservado. Soy un hombre de 28 años, y el favoritismo ha sido una sombra constante en mi familia. Desde pequeña, mi hermana menor, Amy, que ahora tiene 25 años, fue tratada como una princesa, mientras que yo no era más que una ocurrencia de último momento. Nuestros padres, especialmente mi padre, la adoraban como nunca lo hicieron conmigo. El sesgo era dolorosamente obvio. Incluso cuando éramos niños, nuestros cumpleaños eran un testimonio de lo diferente que nos trataban. Cuando Amy cumplió 2 años, tuvo una gran celebración. Pintores de caras, un castillo inflable e incluso un zoológico de mascotas. Pero a mí, ese mismo año, me regalaron una pequeña tarta comprada en una tienda y una cena tranquila en familia. Eso marcó la pauta para los años venideros. A medida que crecimos, el favoritismo empeoró. Amy siempre tenía los últimos juguetes, la mejor ropa y la mayor atención. Recuerdo haber ahorrado durante meses para comprarme una bicicleta nueva cuando tenía 10 años. En el momento en que Amy lo vio, hizo un berrinche. En lugar de enseñarle a tener paciencia o el valor del ahorro, mis padres inmediatamente le compraron una bicicleta aún mejor, una que hacía que la mía pareciera barata en comparación. La parcialidad se extendió más allá de las cosas materiales. En la escuela, mis padres nunca se perdían ni un solo evento de Amy. Asistieron a todas sus actuaciones, la animaron y le tomaron un sinfín de fotografías. Pero cuando se trataba de mí, era una historia diferente. Todavía recuerdo la angustia de mi obra de teatro escolar de 4º grado. Había practicado durante semanas, poniendo mi corazón en mi papel. Pero la noche de la gran actuación, mis padres llegaron 1 hora tarde. Se perdieron por completo mi escena principal, todo porque Amy se había quejado de dolor de estómago. Curiosamente, ella estuvo perfectamente bien después. Académicamente, mis logros también fueron pasados por alto. Siempre fui un excelente estudiante. Excelentes, el mejor de mi clase, ganador de la Feria Regional de Ciencias. Pero nada de eso parecía importarles. Cuando Amy logró obtener una B+, solo una vez, mis padres la invitaron a una elegante cena de celebración y le compraron un teléfono nuevo para animarla. Mientras tanto, mis logros obtenidos con tanto esfuerzo apenas obtuvieron un visto bueno. La escuela secundaria fue aún más difícil. Me esforcé por ser el mejor, con la esperanza de ganarme su aprobación. Además de mantener un GPA perfecto de 4.0, fui editor del periódico escolar y capitán del equipo de debate. Amy, por otro lado, apenas logró un promedio de 100 y pasó la mayor parte de su tiempo con amigos. Luego llegó mi mayor logro académico hasta el momento. Fui seleccionado para un programa de verano de élite en Harvard. Solo 2 estudiantes de toda mi escuela recibieron el honor, y yo fui uno de ellos. Estaba en la luna, pero cuando le conté la noticia durante la cena, mi padre apenas lo reconoció antes de cambiar la conversación hacia el próximo espectáculo de baile de Amy. La única respuesta de mi madre fue poco entusiasta. Eso es lindo. Su negligencia alcanzó un punto máximo doloroso cuando llegó el momento de partir hacia Harvard. Mi vuelo fue la misma noche que el recital de baile de Amy. Sin dudarlo, mis padres decidieron asistir a su actuación en lugar de despedirme. Tuve que pedirles a los padres de mi amigo que me llevaran al aeropuerto. Fue un momento devastador, que me hizo darme cuenta de lo poco que significaba para ellos. El proceso de solicitud de ingreso a la universidad fue otra experiencia dura. Pasé meses perfeccionando mis ensayos, preparándome para los exámenes SAT y participando en actividades extracurriculares. Mis esfuerzos dieron sus frutos cuando fui aceptado en varias universidades prestigiosas con generosas becas, pero cuando se lo conté a mis padres, su reacción fue, en el mejor de los casos, tibia. Eso está bien,
Pero no dejes que se te suba a la cabeza, dijo mi papá con desdén. La universidad no lo es todo, añadió mi madre, como si mis años de arduo trabajo no fueran más que un logro trivial. Pero cuando Amy apenas logró graduarse de la escuela secundaria y decidió no asistir a la universidad, la elogiaron por conocerse a sí misma y desafiando las expectativas sociales. Como recompensa, le compraron un coche. Años de ser tratada como si fuera invisible me pasaron factura. Durante mi adolescencia y mis primeros años 20, luché contra la ansiedad y las dudas sobre mí mismo. No fue hasta que comencé la terapia en la universidad que comencé a comprender que nada de esto era culpa mía. El favoritismo de mis padres era problema de ellos, no mío. A pesar de su falta de apoyo, construí una vida exitosa. Cuando me gradué de la universidad con honores, ya había logrado más de lo que esperaban de mí. Pero lo que no sabía era que el karma ya había puesto las cosas en marcha, y pronto se darían cuenta de que el niño al que ignoraban era al que nunca deberían haber subestimado. Cuando cumplí 27 años, ya me había construido una vida estable. Tenía una sólida carrera en finanzas e incluso logré comprar mi propia casa, un logro del que estaba orgulloso. Mis padres, sin embargo, no estaban particularmente entusiasmados con mi éxito. Nunca reconocieron lo lejos que había llegado por mi cuenta. Pero ya nada de eso me importaba. Había aprendido a vivir sin su validación. Así fue hasta que comenzó el verdadero drama. Por parte de mi familia paterna, mi abuelo había fallecido recientemente. Había sido un hombre hecho a sí mismo, un hombre de negocios exitoso que construyó su riqueza desde cero. Cuando se leyó su testamento, se reveló que había dividido su patrimonio en partes iguales entre sus hijos, mi padre y sus hermanos, así como entre todos sus nietos, incluidos Amy, yo y nuestros primos. Mi parte de la herencia fue sustancial, aproximadamente $500,000. Fue dinero que cambió la vida. Podría ayudarme a pagar mis préstamos estudiantiles, invertir en mi futuro y tal vez incluso iniciar mi propio negocio. Estaba profundamente agradecido por la oportunidad que me presentaba, pero mis padres no compartían mi felicidad. Tan pronto como se leyó el testamento, sus expresiones se oscurecieron. Más tarde esa noche, me llevaron aparte, con sus voces llenas de irritación. «Esto no es justo», dijo mi padre sin rodeos. «Amy necesita ese dinero más que tú», añadió mi madre. «Ella está luchando. Tienes un buen trabajo y una casa. Es justo que ayudes a tu hermana». Amy, que todavía vivía en el sótano de mis padres y trabajaba a tiempo parcial en una cafetería, asintió pero permaneció mayoritariamente en silencio. Me quedé atónito. Pero mantuve la compostura y con calma les recordé que el abuelo había tomado su decisión y que su testamento era definitivo. No tenían derecho a dictar cómo debía distribuirse. Eso no era lo que querían oír. «Hay que hacer lo correcto», insistió mi padre. «Amy ha pasado por momentos difíciles. Es justo que le des tu parte». Cuando me negué, se enfurecieron. Comenzó el sentimiento de culpa. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos pagas?». Mi padre se burló. Mi madre intervino y enumeró cada caso menor de apoyo financiero que me habían brindado a lo largo de los años. Pagar mis aparatos ortopédicos, comprarme útiles escolares y permitirme vivir en casa durante la universidad. Era ridículo, teniendo en cuenta que le habían comprado un coche a Amy, pagado sus interminables compras y todavía la mantenían a los 25 años. Pero las cosas se intensificaron rápidamente cuando mi padre, que había sido nombrado uno de los albaceas del testamento, decidió tomar el asunto en sus propias manos. «Tengo la autoridad para manejar esto», declaró. «Me aseguraré de que Amy obtenga lo que el abuelo hubiera querido». Me quedé helado. «¿Qué quieres decir?», pregunté con cautela. «Le voy a dar a Amy tu parte de la herencia», dijo con total naturalidad. El abuelo habría querido que la cuidaran, y yo me estoy asegurando de que así sea. Se me heló la sangre. Esto no solo era poco ético, era ilegal. Mi padre intentaba deliberadamente reescribir los últimos deseos de mi abuelo en beneficio de su favorito niño.
Intenté razonar con él, señalándole que el abuelo siempre había tratado a todos sus nietos por igual. Pero mi madre inmediatamente puso la conversación en mi contra. ¿Cómo te atreves a hablar mal de los muertos? Ella espetó. El abuelo era un hombre amable y se preocupaba por Amy. Quería protegerla. Si eso fuera cierto. Yo respondí. Entonces, ¿por qué no redactó el testamento de esa manera? No tuvieron una respuesta real, pero eso no les impidió insistir en que estaba siendo egoísta. Mientras tanto, Amy permaneció incómodamente silenciosa. Ella no los defendía abiertamente, pero tampoco se oponía. Mamá y papá saben más. Finalmente murmuró encogiéndose de hombros. Entonces me di cuenta de que discutir con ellos no tenía sentido. Necesitaba ayuda. Sintiéndome herida y traicionada, decidí recurrir a la única persona en la que sabía que podía confiar. La viuda de mi abuelo, mi abuela paterna. Cuando le conté lo que estaba pasando, se puso furiosa. No tienen autoridad para cambiar el testamento, afirmó con firmeza. Esto es exactamente lo que tu abuelo no quería. Luego, dejó caer una bomba. Hace varios años, mis padres habían intentado convencer al abuelo de que le dejara todo a Amy en su testamento, pero él tenía rechazado. Creía que todos sus nietos debían ser tratados por igual y había llegado incluso a incluir una cláusula legal en su testamento. La cláusula establecía que alguien quien intentara impugnar o alterar la justa distribución de la herencia, perder su parte por completo. Armado con este nuevo conocimiento, me enfrenté a mis padres. Quedaron atónitos cuando les revelé lo que me había dicho la abuela. Solo estábamos velando por el futuro de Amy. Mi padre intentó defenderse, pero pude ver la culpa en su rostro. Mi abuela no perdió el tiempo. Inmediatamente se puso en contacto con el otro albacea del testamento, el abogado de mi abuelo, e informó a los hermanos de mi padre sobre lo que estaba sucediendo. Ellos eran furiosos. Uno por uno, se acercaron y dejaron en claro que no permitirían que mi padre se saliera con la suya. Y fue entonces cuando mis padres finalmente se dieron cuenta. Estaban a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero esto fue solo el comienzo. El plan de mi padre fue detenido antes de que pudiera llegar más lejos. Con el respaldo de mi abuela y los hermanos de mi padre, el testamento se llevó a cabo exactamente como lo había previsto mi abuelo. Mis padres no tuvieron más remedio que dar marcha atrás, pero no estaban nada contentos con eso. Me acusaron de traicionar a la familia, insistiendo en que debería haber manejado esto internamente en vez de airear nuestros trapos sucios a otros. Mi madre sollozó dramáticamente, alegando que yo había destrozado a la familia y manipuló a todos contra ellos. Me mantuve firme. Nunca esperé nada de ti, les dije fríamente. Fue entonces cuando mi padre lanzó su última amenaza. Si tomas el dinero, estás fuera de nuestras vidas. Ya no eres bienvenido en esta casa, advirtió. Mi madre asestó un golpe aún más cruel. Aceptar esa herencia demuestra que nunca nos amaste realmente. Ella escupió. Solo estás esperando sacar provecho de nuestras muertes. Sus palabras dolieron, pero me negué a permitir que me quebrantaran. La situación dividió rápidamente a la familia extensa. Algunos de mis primos me apoyaron, sabiendo muy bien el favoritismo que había soportado toda mi vida. Admiraron que me defendí y no me dejé engañar. Otros, sin embargo, creyeron que debería haberlo hecho. Déjalo ir por el bien de mantener unida a la familia. No vale la pena destruir relaciones por dinero, discutieron. La armonía familiar es más importante que el beneficio económico. Incluso los hermanos de mi padre, que habían luchado por mi derecho a heredar, encontraron tensa su relación con mis padres. Y luego estaba Amy. Atrapada en el medio, una noche me lo confió en privado. Me siento mal por todo esto, admitió con los ojos bajos. Nunca pedí esto, pero simplemente no puedo ir en contra de mamá y papá. Suspiré. Sabía que esto iba a suceder. Amy había pasado toda su vida siendo moldeada en su niño dorado, dependiendo de su aprobación,
su apoyo financiero y su validación. Estaba demasiado condicionada para desafiarlos. No te culpo, yo dije, y lo dije en serio. Pero en el fondo deseé, solo por una vez, que ella me defendiera. Toda esta situación me había obligado a revivir cada momento doloroso de mi infancia. Los cumpleaños que mis padres habían ignorado. Las obras de teatro de la escuela a las que nunca asistieron. Los logros académicos que habían descartado. Los años de sentirme invisible, sin importancia. Todo eso había llevado a este momento. Aunque el drama de la herencia había causado una profunda división en la familia, me negué a dar marcha atrás. No se trataba de dinero, sino de respeto. El abuelo había visto mi valor, me había tratado como a un igual. Y por primera vez en mi vida, me defendí, y me negué a que me hicieran a un lado. Pero eso no significa que fuera fácil. Las reuniones familiares se volvieron insoportables. Mis padres apenas me hablaban. Las miradas frías, las conversaciones susurradas. Podía sentir el peso de su resentimiento en cada interacción. Por primera vez, me salté nuestra cena familiar mensual. Simplemente no podía sentarme en esa mesa, fingiendo que todo era normal mientras mis padres me miraban como si fuera un extraño. Y sin embargo, en medio de toda la agitación, sentí algo inesperado, un sentido de libertad. Por primera vez en mi vida, me defendí. Estaba declarando mi valor. Fue a la vez aterrador y empoderador. Pero el estrés me estaba pasando factura. Viejas heridas que pensé que habían sanado se estaban reabriendo. Regresaron los ataques de ansiedad que no había experimentado desde la universidad. Me encontré cuestionándolo todo. ¿Había hecho lo correcto? ¿Fui egoísta por mantenerme firme? ¿Debería haberle dado a Amy el dinero para mantener la paz? Estaba cansada de ser el chivo expiatorio de la familia, pero también temía perderlos por completo. Para afrontar las emociones abrumadoras, decidí volver a terapia. Necesitaba orientación, necesitaba claridad, y más que nada, necesitaba recordarme a mí mismo que yo no era el problema. Actualizar. Han pasado 6 meses desde que empezó todo esto. Han pasado muchas cosas. Primero, quiero agradecer a todos los que me alentaron durante este momento difícil. Tu apoyo me ayudó a mantenerme fuerte cuando tenía ganas de romperme. Ahora, déjame informarte sobre cómo están las cosas. Legalmente, estoy a salvo. Seguí el consejo que muchos de ustedes me dieron y consulté a mi propio abogado. Confirmó que yo tenía todo el derecho a heredar mi parte y que el intento de mi padre de tomarla era completamente ilegal. Con la ayuda de mi abuela y los hermanos de mi padre, el asunto se resolvió sin acudir a los tribunales. Recibí mi herencia completa. El testamento se ejecutó exactamente como lo había previsto el abuelo. Y en un giro apropiado del karma, mi padre fue remoto como albacea del testamento debido a su descarada manipulación. El proceso fue emocionalmente agotador. Hubo reuniones acaloradas, amenazas legales y llamadas telefónicas furiosas. Mis padres inicialmente intentaron luchar contra esto, incluso considerando un litigio, pero al final la ley fue clara. No tenían terreno sobre el que apoyarse. Tuvieron que dar marcha atrás. Pero aunque la batalla legal terminó, las consecuencias familiares han sido severo. Mis padres rechazar para reconocer cualquier irregularidad. En cambio, han redoblado su ira, y es posible que nuestra relación nunca vuelva a ser la misma. Mis padres no se echaron atrás fácilmente. Incluso después de verse obligados a aceptar el resultado legal, continuaron su incesante campaña contra mí. Me acusaron de ser avaro y egoísta, afirmando que tenía abandonado a mi hermana. Incluso intentaron poner a otros miembros de la familia en mi contra, difundiendo historias falsas sobre cómo de alguna manera yo había manipulado a abuelo para que me diera dinero. Afortunadamente, la mayoría de la familia se dio cuenta de sus mentiras, pero aproximadamente un mes después de que se finalizara el testamento, las cosas dieron un giro feo. Durante una reunión familiar organizada por mi tía, mis padres aparecieron no invitado. Entraron irrumpiendo, con el rostro lleno de ira, e inmediatamente comenzaron a gritar. «¡Le robaste a Amy!
Mi madre chilló. Pusiste a la abuela en nuestra contra, bramó mi padre. Me culparon por arruinando la familia, por corrompiendo los recuerdos del pasado. Luego, en un despliegue dramático, mi madre arrojó un viejo álbum de fotos a mis pies. Fue un momento increíblemente incómodo y doloroso. La habitación cayó en un silencio atónito. Fueron necesarios varios familiares que intervinieron para físicamente escoltar a mis padres antes de que finalmente se fueran. Durante todo esto, mi mayor fuente de apoyo fue mi abuela. Ella se convirtió en mi más fuerte aliado, negándome a permitir que mis padres tergiversen la verdad. La abuela compartió historias de lo orgulloso que siempre había estado el abuelo de mí. Incluso reveló algo que yo nunca había sabido. El abuelo había mantenido un álbum de recortes de mis logros. Dentro había recortes de periódicos sobre mis honores académicos, copias de mis cartas de aceptación en la universidad, e incluso el programa de mi obra universitaria, a la que mis padres habían llegado tarde. Escuchar esto fue a la vez desgarrador y reconfortante. El abuelo había visto mi valía todo el tiempo, incluso cuando mis padres se negaban a hacerlo. La abuela dio un paso más. Decidida a dejar las cosas claras, organizó una reunión familiar, sin mis padres. Allí ella expuso todo. Ella le dijo al completo historia del favoritismo de mis padres, contando acontecimientos que había enterrado durante mucho tiempo, o que ni siquiera conocía. Por primera vez en mi vida, mis experiencias fueron validadas por alguien que había sido testigo de todo. Fue profundamente reivindicativo, pero al mismo tiempo, reabrió heridas que había pasado años tratando de sanar. Entonces sucedió algo inesperado. Amy finalmente encontró su voz. Ella vino a verme en privado, con los ojos llenos de arrepentimiento. Debería haberte defendido, ella admitió. Estaba demasiado asustado para ir contra ellos. Me dijo que después de largas conversaciones con la abuela, había empezado a ver las cosas tal como eran. Ahora se dio cuenta de lo equivocado que había sido el favoritismo de nuestros padres. Hablamos durante horas, en realidad habló, por primera vez en años. Amy confesó que ser la niño dorado no había sido tan perfecto como parecía. Ella siempre había sentido atrapado por las expectativas de nuestros padres. Quería ser independiente, tomar sus propias decisiones, pero nunca la dejes. Ellos siempre se abalanzó sobre y tomó el control, sin permitirle nunca la oportunidad de fallar, aprender o crecer. Fue un momento revelador para ambos. Por primera vez, Amy y yo ya no éramos rivales, éramos hermanos de nuevo. Esa conversación lo cambió todo. Empezamos a reunirnos con regularidad, solo nosotros dos. Las conversaciones en la cafetería se convirtieron en discusiones profundas y sinceras sobre nuestra infancia, nuestros padres y nuestro futuro. Entonces, Amy se sorprendió. Todos. Ella anunció que iba a utilizar su herencia para pagar la universidad. Ella dijo que ver a mí defenderme la había inspirado a tomar el control de su propia vida. En lugar de quedarse atrapada bajo la influencia de nuestros padres, se matriculó en un colegio comunitario local, con planes de transferirse a una universidad de 4 años. Nuestros padres eran aturdidos. Lo pude ver en sus ojos. Sabían, en el fondo, que sus constantes mimos le he hecho a Amy algún favor. En cuanto a mis padres, sus reacciones han sido complicado. Al principio estaban furiosos y se negaban a aceptar cualquier responsabilidad por lo sucedido. Ellos exigió una oportunidad de hacer las cosas bien, pero sus disculpas estaban acompañadas de excusas y autocompasión. Solo queríamos lo mejor para ambos. Dijo mi madre entre lágrimas. Mantengo mi distancia. Quiero creer que pueden cambiar, pero no estoy dispuesto a bajar mis límites todavía. Mi padre, sin embargo, sigue amargo. Todavía se ve a sí mismo como la víctima. Apenas me habla y ha estado frío hacia Amy desde que decidió ir a la universidad. En un intento desesperado por recuperar el control, mi padre empezó a hacer amenazas. Si no recuperas el sentido, venderé la casa familiar, advirtió. Si alguna vez decides perdonarnos,
Entonces tal vez podamos reconstruir esta familia, añadió, como si fuera yo quien lo hubiera destrozado. Pero Amy y yo se mantuvo firme. Nos negamos a seguir siendo manipulados. Afortunadamente, estoy haciendo buen uso de mi herencia. He pagado mis préstamos estudiantiles y por primera vez en mi vida, siento una verdadera sensación de libertad financiera. Comencé a trabajar con un asesor financiero, asegurándome de tomar decisiones acertadas con mi dinero. Mientras tanto, Amy y yo seguimos fortaleciendo nuestro vínculo, sin la interferencia de nuestros padres. Hemos creado nuestro propio espacio, libre del drama de la generación anterior. Por primera vez, se siente como nosotros tenemos el control de nuestras propias vidas. Con la herencia asegurada, tomé control de mi futuro de maneras que nunca imaginé. He creado una cartera de inversiones diversa y he reservado fondos para una posible empresa comercial en el futuro. Uno de mis objetivos a largo plazo es abrir un centro comunitario que brinde recursos de salud mental asequibles y programas de educación financiera. Después de todo lo que he pasado, quiero crear un espacio donde las personas, especialmente aquellas que provienen de entornos familiares disfuncionales, puedan obtener el apoyo que necesitan. Este viaje me ha enseñado la importancia de límites y respeto por uno mismo. Aunque sé que hice lo correcto, todavía hay días difíciles, pero he aprendido a resistir la culpa y la presión que solían controlarme. Uno de los resultados más inesperados ha sido un cambio en mi trayectoria profesional. Pasar por terapia y lidiar con este conflicto familiar me ha ayudado. Realizar mi pasión, ayudar a otras personas que luchan contra dinámicas familiares tóxicas. Para dar un paso en esa dirección, he iniciado un fondo de becas utilizando parte de mi herencia, destinada a apoyar a niños que provienen de entornos como el mío. Mi relación con Amy continúa mejorando. Cada mes tenemos un Día de los Hermanos, una tradición que creamos solo para nosotros. El mes pasado fuimos de excursión y hicimos un picnic. Fue lo más relajado y conectado que me sentí con ella desde que éramos niños. Sin la interferencia de nuestros padres, somos reconstrucción nuestro vínculo, en nuestros propios términos. En cuanto a mis padres, las cosas siguen complicadas. Mi madre es intentando para reparar nuestra relación. Ha estado yendo a terapia e incluso ha empezado a reconocer el daño que le causa su favoritismo. Hemos tenido algunas conversaciones uno a uno, honestas, aunque difíciles. No es perfecto, pero es un paso adelante. Mi padre, sin embargo, sigue tenaz. Se niega a reconocer cualquier delito y todavía cree que él es el real víctima en todo esto. Apenas habla con Amy y me evita por completo en las reuniones familiares. Al principio me dolió, pero he llegado a aceptar que no puedo obligarlo a cambiar. No puedo hacerle ver las cosas de otra manera y ya no necesito su aprobación. Afortunadamente, la abuela sigue siendo una pilar de apoyo tanto para Amy como para mí. Ella continúa compartiendo historias sobre el abuelo, su orgullo por nosotros, su creencia en la justicia y su apoyo inquebrantable para hacerlo mejor, lo correcto. Se ha convertido en mediadora en asuntos familiares, garantizando que la justicia y la comprensión estén siempre en primer plano. Toda esta experiencia me ha enseñado el verdadero significado de familia. A veces, la familia que elijas es mucho más solidario que aquel en el que naciste. He construido un círculo muy unido de amigos y familiares que me han apoyado durante este viaje. Mis tías, tíos y primos, aquellos que me apoyaron, se han convertido en una parte aún más importante de mi vida. Establecer límites y defenderme no ha sido fácil, pero ha sido necesario. Para cualquiera que esté pasando por una situación similar, mi consejo es el siguiente. No deja que alguien te haga sentir culpable por defender lo que es legítimamente tuyo. Incluso si crea conflicto, te lo mereces. Trato justo. La dinámica familiar puede ser complicado, pero eso no significa que tengas que tolerar que te maltraten. Es nunca demasiado tarde para empezar a construir la vida que te mereces. Si es necesario, buscar terapia.
Rodéate de gente positiva y solidaria. Y lo más importante, nunca dudes en configurar límites. Su valer no se define por cómo te trata tu familia. A todos los que me han ofrecido consejos y aliento a lo largo de este viaje, no puedo agradecerles lo suficiente. Su apoyo ha significado para mí más de lo que las palabras pueden expresar. Este no es solo el final de mi historia. Es el comienzo de un nuevo y mejor capítulo en mi vida.